Buenas tardes, chicos. Espero que estén muy bien. Vamos a hacer el ejemplo 104 de tarea moral, semana 4. A ver si me han compartido. Ok, muy bien. Ahí estamos, ¿verdad? Ejemplo 4, tarea moral. Calcule los extremos relativos en 0 a 2pi para f de x igual sin de x menos cos de x. Bien, chiquillos. Bueno, ahorita nos fijamos en la respuesta. Este es un ejercicio, digamos, que hasta el momento no hemos como profundizado a este nivel de análisis que vamos a hacer acá. Es un ejercicio pesado, ¿sí? Analíticamente me refiero. Entonces, espero que lo entiendan y si no, digamos, devuelvan el video, intenten ver por qué hago cada paso. Y igual yo voy a intentar dejar, digamos, dar mi mejor explicación. Bien, recordemos que para calcular los extremos relativos ocupamos la derivada, ¿verdad? Esa sería la derivada y los puntos críticos. Los puntos críticos, ¿cómo se obtienen? Bueno, los puntos críticos son cuando la derivada es igual a cero. Ujú. Entonces, ocupamos saber quién es la derivada ahí. Entonces, f de x, ¿verdad? F de x es igual a el sin de x menos el cos de x. Bien, esto ya lo sabemos derivar, ¿verdad? La derivada de f de x, si tenemos una resta, digamos, sería derivar el primero y derivar el segundo, ¿verdad? Sería derivar el sin de x derivado menos el cos de x derivado, ¿verdad? Y no hay mayor regla que esta, ¿verdad? Entonces, esto, chiquillos, les va a dar la derivada del seno es coseno de x y la derivada del coseno es menos seno. Entonces les va a quedar menos sen de x. ¿Esto cómo les queda? Bueno, les queda cos de x más sen de x. Ok, esta es la derivada. Ok, hasta aquí todo normal, ¿verdad? Lo que dice fue obtener la derivada de la función. Bien, entonces, para obtener los puntos críticos viene, digamos, un análisis poco común, ¿verdad? ¿Qué es el punto crítico? Voy a apuntar aquí, digamos, ya en otro color para denotar que estamos como en otra fase. Puntos críticos. Bien, el punto crítico sucede cuando la función derivada es igual a cero. Es decir, cuando coseno de x más sen de x es igual a cero. Ajá, es igual a cero. Entonces vean que aquí, digamos, ustedes dirán, bueno, ¿cuándo sucede eso, verdad? Es una gran y válida pregunta que nos podemos hacer. ¿Cuándo cos de x más sen de x vale cero? Y ustedes, qué sé yo, podrían eh, digamos, podrían intentar con la calculadora, por ejemplo, meter el valor de cero, el valor de uno, qué sé yo, a ver qué les da, a ver qué les da. Chiquillos, ahí va a costar un toque, digamos, cuesta un toque como encontrar que a uno se le ocurra los valores que son, digamos, cuesta. Entonces lo que se hace es despejar. Bien, vean el toque. Voy a pasar el coseno a restar. Entonces me queda sen de x igual a menos coseno de x. ¿Ok? Lo que hice fue pasar el cos a restar. Y, digamos, quiero presentarles acá, vamos a ver si lo logro poner aquí, yo creo que sí se ve. Bien, quiero presentarles la función de la tangente. Vean la tangente. Bueno, qué pequeñita se ve, ¿verdad? Vean la tangente. La tangente son como garabatillos, ¿verdad? Que van. Y esto tiene una cosa que se llama un periodo. Vean que este va de menos 3pi hasta menos un medio de pi. Esta va de menos un medio a menos un medio a un medio. Esta de un medio a 3 medios. Dice así. Ok, entonces vean que esto se llama periodo. La función del seno también tiene un periodo. Entonces ven, esto es un periodo. ¿Cuánto dura, digamos, en ir y venir? Ir y venir. Esto es un periodo. ¿Ok? Me refiero. ¿Cuánto dura en bajar y subir? Se llama un periodo. ¿Ok? Entonces, yo necesito, por ejemplo, digamos, establecer un periodo donde la función sea cero, donde la función pase por cero. ¿Qué es el cero? Bueno, que toque el eje X, ¿verdad? Que su Y
digamos, sea cero cuando toca el eje X. Entonces, por ejemplo, la función del seno, bueno, aquí ni se aprecia. Vamos a ver si me meto aquí a la página, a ver dónde me tiro. Ajá. Bien, la función del seno, por ejemplo, se hace cero en pi. ¿Lo ven? Donde pasa en pi, se hace cero. Y si ustedes ponen en sus calculadoras ten de pi, ajá, si están radianes, claramente, eso va a ser cero. ¿Por qué? Porque su preimagen, su imagen es pi y su preimagen es cero. Entonces volvamos a nuestro análisis, ¿verdad? Volvamos a nuestro análisis. Nosotros tenemos que esto, cos de x más sen de x, se haga cero. Pero, digamos, hacer que las dos sean cero al mismo tiempo, digamos que cos de x y sen de x sea cero, está difícil. Matemáticamente hablando, está difícil. Entonces, vean que, por ejemplo, yo aquí despejé el cos. Entonces me quedó sen de x igual a menos cos de x. Y resulta que, como esto es una ecuación, yo puedo sen de x dividir entre cos. Pero si lo hago a un lado, lo hago a los dos lados. Cos de x sobre cos. ¿Por qué? Ustedes dirán, pero ¿por qué hace eso, verdad? ¿Por qué hace ese movimiento tan ilícito? Es lícito, pero ¿por qué tan raro? Porque vean que, por ejemplo, acá se me va y ¿qué me queda? Me queda menos uno. ¿Y quién es sen de x sobre cos de x? Ah, chiquillos, esto es tangente de x. Ah, qué bonito lo que nos quedó, ¿verdad? Claro, que a uno se le ocurra esto está, digamos, está bonito. Lo que quiero que les quede claro es que, digamos, yo no puedo, o sea, eh, analíticamente está muy difícil encontrar que cos de x más sen de x sea igual a cero. Entonces lo que hago es que por medio de una construcción, digamos, muy truculenta, llego a que solo una de la función, en este caso es otra, pero no importa, ¿no? Porque he hecho pasos, digamos, completamente válidos, que una función sea igual a menos uno. Ah, y esto es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el periodo de la tangente, que ya vimos que significa ser un periodo, digamos, un periodo es, digamos, cada vez que se repite, el periodo de la tangente resulta que es, digamos, cuando x es igual a 3 pi cuartos más n pi. Esto, chiquillos, es un periodo. Es decir, la tangente va a ser menos uno cada vez que suceda esto. ¿Quién es n? Bueno, n es cualquier entero. Ujú. N es cualquier entero, por ejemplo. Ustedes díganme un entero, qué sé yo, 2. Ah, bueno. Entonces, cuando estemos, perdón, en 3 pi cuartos, 2 pi, la tangente de esto, chiquillos, es igual a menos uno. Y si en vez de 2 ponemos menos uno, es decir, menos pi, también. Es decir, su periodo es todo z. La tangente se repite infinitamente, ¿ok? Entonces, la tangente va a ser menos uno cada vez que suceda eso, ¿ok? Cada vez que suceda eso. Entonces, vean que ahí es un análisis pesado, digamos, es un análisis pesadito. ¿Por qué? Porque quizás no es lo más común para nosotros. Bien. Entonces, digamos, esto es restringido a un intervalo, que ¿cuál es nuestro intervalo de interés? Recordemos que nuestro intervalo de interés, nos lo dice el enunciado, es de 0 a 2 pi. Resulta que, sí, perdón, de 0 a 2 pi. Resulta que este periodo solo está en dos puntos, digamos, dentro de este intervalo. Resulta que este periodo está solo de 3 pi cuartos a 7 pi cuartos. Este periodo se cumple dentro de estas X. ¿Ok? Vamos a ver si me doy a entender. Saqué la derivada, ¿verdad? Traemos para arriba. Saqué la derivada. La derivada nos dio cos de X más tan de X. Yo ocupo el punto crítico. ¿Quién es el punto crítico? Cuando es igual a cero. Bueno, entonces yo digo, bueno, cos de X más tan de X, ¿cuándo es cero? Bueno, no lo sé. No lo sé. Entonces despejo. Necesito que de las dos se me haga una. ¿Cómo lo hago? Bueno, despejo el cos de x, divido entre cos, entonces ya me queda tangente de x igual a menos uno. Entonces yo necesito identificar cuándo tangente de x es igual a menos uno. ¿Cuándo sucede eso? Bueno, cada vez que este periodo se cumple, es decir, cada vez que yo me doy un n distinto, ¿verdad? Tangente se hace menos uno. Pero no nos interesan todos los tangentes, nos interesan todos los que están de 0 a 2 pi. ¿Ok? Entonces yo, bueno, digo, ok, hasta aquí voy bien, me interesan solo los de 0 a 2 pi.
¿Cuáles son? ¿Cuáles son los que están de 0 a 2 pi? Bueno, son 3 pi cuartos, ujú, y 7 pi cuartos. Esos son, chiquillos, mis puntos críticos. Ujú. Esos son mis puntos críticos, es decir, cuando se me hacen cero. Claro, que a uno se le ocurra evaluar esos números acá está muy complicado. Está muy complicado, chiquillos, porque ven qué números son, ¿verdad? Ven qué números son. Entonces, ¿qué me falta? Bueno, ya tengo todo para evaluar. Recuerden que tengo que evaluar tanto en los extremos del intervalo como en mis puntos críticos y ver cuáles son los extremos, ¿verdad? Y ver cuáles son los extremos. Solo que ya se me acabó el documento. Voy a crear uno aquí de manera espontánea. Mm, Bien, entonces, yo necesito evaluar los extremos, ajá, y necesito evaluar los extremos del intervalo, me refiero, ¿verdad? El 0 al 2 pi. Y también tengo por ahí el punto. Ay, más tarde. 3 pi cuartos y 7 pi cuartos. Necesito evaluar todo esto. ¿Ok? Entonces recordemos, ¿dónde es que se evalúa, chiquillos? Bueno, voy a evaluar en la función. Entonces evalúo f de 0, evalúo f de 2 pi, estos son los dos extremos del intervalo. Evalúo también 3 pi cuartos, ajá, y evalúo 7 pi cuartos. ¿Ok? Entonces voy evaluando. Recuerden quién es la función. Bueno, la función es sen menos cos. Entonces me queda sen de 0 menos cos de 0, ujú, es igual a menos uno. Ustedes lo van probando ahí, ¿verdad? Bien, sen de 2 pi menos cos de 2 pi, ok, es igual a menos uno también. Ajá. Luego tengo sen de 3 pi cuartos menos cos de 3 pi cuartos. ¿Cuánto es esto, chiquillos? Bueno, esto es raíz de 2. Ustedes lo prueban, ¿verdad? No se compliquen. Lo prueban. Sen de 7 pi cuartos menos cos de 7 pi cuartos, chiquillos, esto es menos raíz de 2. Ok, entonces recordemos, ¿qué es lo que nos están preguntando, verdad? Porque tal vez quizás ya en este punto nos desviamos de la pregunta. Calcule los extremos relativos. Ajá, los relativos, no los globales, los relativos. Ajá. Entonces, el máximo relativo, ¿cuándo ocurre? ¿Cuál de todos estos números es el más grande? ¿Cuál es el máximo relativo? Bien, chiquillos, vamos a, ay, vamos a darnos cuenta cuál es. ¿Verdad? Esto es el máximo es muy fácil porque estos tres están negativos. Significa que este es el más grande por estar positivo, ¿verdad? El máximo, chiquillos, ya como respuesta, entonces máximo relativo es cuando yo evalúo la función en 3 pi cuartos, ¿verdad? ¿Qué me da? Raíz de 2. ¿Cómo escribo el máximo relativo? Bueno, XY. Recuerden que el máximo relativo es un punto. Un punto se da XY, ¿verdad? Entonces sería, ¿quién es X? Bueno, el que yo evalúo. ¿Quién es Y? Lo que me da. Este es el resultado que me da. Máximo. Me falta el mínimo. ¿Quién es el mínimo? Bien, el mínimo, chiquillos, ¿quién es? Entre menos uno y raíz de menos 2. O sea, menos raíz de 2, perdón. Bueno, raíz de 2 es 1,4142. Menos raíz de 2 es menos 1,4142. ¿Qué es más pequeño? ¿Menos uno o menos 1,4142? Recuerden que los negativos se comportan, digamos, inversamente, ¿verdad? Entonces, es más pequeño menos raíz de 2 que menos uno. ¿Por qué? Porque es menos 1,4142. Si hacemos la recta numérica, por ejemplo, y aquí estuviese el 0, aquí está el menos uno y por aquí está el menos 1,41, ¿verdad? Entre más grande sea, digamos,
no es más grande, es decir, no sé cómo decirlo, ¿no? Entre más grande el número sea, negativamente hablando, más distante está del cero. Es decir, el menos uno está más cerca del cero que el menos 1,40. Bien, yo creo que se entiende. Bien, entonces, ¿cuándo es esto? Relativo. Bueno, cuando resulta que evalúo 7 pi cuartos, igual a menos raíz de 2. ¿Cómo lo escribo? Como par ordenado. 7 pi cuartos en X y menos raíz de 2 en Y. Ahí están. Esos son mis máximos y mis mínimos. Chiquillos, este ejercicio es pesadito, pesadito. Entonces analicen. Yo creo que la parte más difícil es ¿por qué esto? ¿Verdad? ¿Por qué esto? Bueno, véanlo, busquen la gráfica ustedes en su computadora, en internet, ustedes ponen gráfica de tangente de X y se van a dar cuenta que esto se cumple. Esto de acá se cumple. Que 3 pi cuartos más n pi, cada vez que yo cambio el n por cero, qué sé yo, cero, uno, 2, 3, 4, ustedes van a ver que da menos uno, menos uno, menos uno, menos uno. Es decir, se cumple la igualdad y no me interesan todos, me interesan solo los que están de cero a 2 pi. Ustedes pueden verlo en la recta numérica como de cero a 2 pi, los únicos que están es 3 pi cuartos y 7 pi cuartos, chiquillos. Bueno, espero que estén muy bien, espero que lo hayan entendido y si no, repasen bastante. Pura vida, se cuidan mucho.